Hola, buenas madrugadas. Llegamos, todo el equipo dispuesto y un montón de misterios a la espera de ser desentrañados esta noche. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio este nuevo programa especial de verano, con los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Un honor de nuevo para todos nosotros estar aquí abriendo este espacio en blanco. Redes sociales a punto por si queréis comunicar con nosotros. De Blanco Radio en Face, en Twitter y en Instagram. Tenemos un nuevo número de WhatsApp, 633 50 50 11, y un email, espacioenblanco@rtve.es. Y como son muchos los temas que nos esperan, ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Ya tenemos completo el espacio en blanco de esta semana. Comenzaremos con algunas recomendaciones de nuestra primera invitada para visitar lugares poco recomendables. En estos tiempos de cambios se han puesto de moda lugares donde se vivió la tragedia y el miedo. Chernóbil, cementerios, ciudades fantasma. Esos serán nuestros próximos destinos esta noche. Tomar nota por si os sirven para unas vacaciones diferentes. Esos son los argumentos que os hemos seleccionado esta noche, y si nos seguís ya veréis lo interesante que resultan. Para comenzar os invitamos a ir de turismo, pero veréis que va a ser un turismo muy original. En esa introducción os damos todos los datos. Ahora que estamos en tiempo de vacaciones, de viajes, queremos mostraros destinos diferentes y otra forma de viajar. Es lo que ya se denomina turismo dark, turismo oscuro hacia los lugares más tenebrosos del planeta. En turismo dark tienen cabida ciudades, museos, cementerios, hospitales, catacumbas, islas, cárceles o bosques. Un viaje a través de los 5 continentes que explora diversos lugares asociados con la muerte, el misterio o el abandono, sitios cuyo oscuro magnetismo atrapa a cientos de visitantes cada año. Nuestra próxima invitada es una experta en este tipo de viajes y nos sirve de guía durante los próximos minutos. Ahora que se acerca el verano, hay muchas propuestas de viajes a diferentes partes del mundo. Esta noche, junto a nuestra invitada, queremos daros otro tipo de destinos. Destinos oscuros, dice nuestra invitada. Hasta Barcelona nos vamos a saludar a Miriam del Río. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, preparada. Encantada de escucharte. Eres periodista también, compañera nuestra. Compañera, tocaya. Hablas de temas culturales, ¿no? Sí, estoy interesada en la cultura, la historia. Son Cine. Temas que siempre me han gustado. Cine también, sí. ¿Y por qué te has metido a hacer una guía? Es un tema que siempre me ha atraído. Sí. Sí, y al final dije, oye, tengo que montar aquí algo. A través de mis viajes siempre iba buscando un poco pues itinerarios distintos, y al final pensé, ostras, estoy haciendo aquí una compilación de lugares muy interesantes que yo creo que podría dar pie a hacer un libro muy chulo. Y así fue. Y es lo que has hecho, has sacado un libro que se llama Turismo Dark, Destinos con oscuros magnetismos. ¿Has viajado mucho, Miriam? Sí, me encanta viajar, es una de mis grandes pasiones. Sí. Y mi vicio, claro. ¿El último lugar donde has estado? Indonesia. Indonesia, ¿qué parte?
pues la zona de Sulawesi, y también estuve en la zona de, bueno, la verdad es que me he paseado por Java, también estuve en Bali, he ido haciendo un poco de recorrido. Borobudur se llamaba el templo ese que hay en Java. Sí, Borobudur, impresionante. Qué increíble, ¿eh? Es una pasada ese sitio con las campanas, que aquello parece, es impresionante. Y si lo visitas al atardecer, tiene una magia brutal. Vale, esta es nuestra invitada, Miriam del Río, nuestra guía en estos viajes que os vamos a proponer para este verano, si queréis ir a sitios oscuros que tienen un magnetismo. Dar las gracias a nuestra compañera, Elena Ramos, que está ahí en Barcelona controlando el sonido. Yo no sé por dónde empezamos. Dime tú, ¿por dónde empezamos, Miriam? Bueno, pues ¿por dónde podríamos empezar? Pues quizá explicando un poco qué es lo que es el turismo dark, que es un turismo que yo siempre digo, ¿no? Es un híbrido del típico pues turista de patrimonio, aquella persona que quiere conocer un poco más del lugar que está visitando, y un poco aquel turista que busca la parte más impactante de ciertos lugares que tienen que ver con catástrofes, matanzas, lugares relacionados con cementerios, prisiones, restos de un naufragio, una isla habitada por serpientes venenosas. Todos estos lugares para mí serían turismo dark, pero es un término, pues bueno, que no es nuevo. Es decir, ya, no sé, por ejemplo, los ahorcamientos en época medieval ya eran turismo dark, y además en directo, que se obligaba incluso a ir a todo el mundo en el pueblo a ver el ahorcamiento de turno, y se llevaba a los niños. Era, yo creo, como, bueno, el divertimento de la época. Sin embargo, en la antigua Roma, los juegos de gladiadores también era algo similar. La batalla de Waterloo, por ejemplo, también fue observada, ¿no?, por la nobleza de la época desde una distancia segura, eso sí, claro. Sí, no me digas, ¿eh? Sí, pero oye, querían ver lo que sucedía allí en directo, ¿no? O Luis XIV, por ejemplo, imagínate, realizaba disecciones humanas en los jardines de Versalles tan solo para el divertimento de la corte. De gente, de cadáveres, ¿no? Estarían muertos ya. Claro, evidentemente, ¿no? Solamente por la curiosidad de ver el cuerpo humano abierto, todo aquello era una novedad, y querían ver qué sucedía, qué había, ¿no? O sea que a la gente le divierte el ver este tipo de cosas así duras, potentes, en directo. Sí. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo que hace es visitar estos lugares un poco pues por el morbo y por el tema siniestro, pero yo como turista dark, que también me considero, es lo que te comentaba, somos personas que estamos interesadas en conocer un poco más la historia de ese lugar, pero desde una perspectiva más intensa, más inmersiva, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, considero que un campo de concentración es también turismo dark. Ha fallecido muchísima gente. Esos son diferentes tipologías de turismo dark, ¿no? De campos de concentración, exterminio, cementerios, prisiones, lo que comentaba antes. Pero en este caso, desde mi propia perspectiva, considero que incluso la visita a un campo de concentración debería de ser obligatoria al menos una vez en la vida, para entender la masacre, lo que sucedió aquí y de las barbaridades que es capaz el ser humano, ¿no? Creo que es interesante entender y conocer la historia de primera mano, porque fíjate que hay un dicho que dice, oye, si la historia no se recuerda, está condenada a repetirse. Sí. Miriam, ¿todos los lugares que dices aquí en el libro los has visitado? No, todos no. Hablabas de campos de concentración, por ahí quería empezar. Auschwitz, ¿has estado? Sí. Tremendo, ¿no? Un lugar tremendo, la verdad, un lugar que impacta, ¿no? Y un lugar que yo siempre digo, hay que visitar con el máximo respeto. Estos lugares se deben de visitar con respeto porque ha fallecido muchísima gente, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, un tuit de hace unos meses del memorial de Auschwitz que pedía, por favor, que todos aquellos visitantes que estuvieran en Auschwitz no se hicieran selfies un poco frivolizando todo lo que sucedió allí. Te iba a decir, hacemos un paréntesis en eso. ¿No crees que mucho de este mundo del turismo, no digo el turismo dark, aunque también seguro, la gente ya no es capaz de captar si no es a través de un selfie o hacerse una fotografía y ya está? Sí, es la cultura de la imagen, sí. La realidad es que yo creo que estos lugares deberían de visitarse sin ningún tipo de móvil, ni tablet, ni nada, simplemente para poder absorber al máximo la energía que te transmite ese lugar. ¿Qué sentiste cuando estuviste allí en Auschwitz? Pues la verdad es que te invade un sentimiento de tristeza. Prácticamente no hablas con el compañero que está al lado, estás con los ojos como platos observando todo, porque es un lugar que transmite aquello que decimos, ¿no? Las piedras hablan, y realmente las piedras allí, bueno, te cuentan muchas cosas, y el sentimiento es un sentimiento de tristeza generalizado, porque me ocurrió además con todo el grupo que estábamos allí visitándolo,
pero la verdad es que es necesaria esta visita, desde mi punto de vista. ¿Crees que se han quedado, como algunas personas dicen, que cuando ha habido mucho sufrimiento se impregna en las rocas, en las paredes, y se puede llegar a sentir e incluso a ver a través de materializaciones de entidades? Yo estoy completamente segura. De hecho, es que la teoría de la impregnación en lugares donde ha habido tanto sufrimiento, tanto terror, tanta tristeza, es que por narices aquello tiene que quedarse impregnado. Y es verdad que cuando visitas un lugar como este, te invade un sentimiento, ese sentimiento, ¿no? Por tanto, de alguna manera es lo que decía, las paredes te hablan, te muestran, y si es una persona que eres más sensitiva que otras, quizá, pues eres capaz de notar ciertas cosas que el resto no nota, ¿no? ¿Algún lugar concreto de Auschwitz que te haya llamado o impresionado más? Me impresionaron mucho, pues bueno, por ejemplo, con los barracones con tal cantidad de zapatos amontonados los unos sobre los otros, restos de cabello que debía de ser vendido después, ¿no? Porque querían sacar el máximo beneficio de esa persona que estaba recluida en el campo, ya fuera vivo o muerto. Uh-huh. ¿Los hornos no te llamaron la atención? Sí, el crematorio, claro, el único que quedó en pie, que no consiguieron destruir, el crematorio quinto. Sí, la verdad es que, si soy sincera, en ese lugar no aguanté demasiado tiempo. Es un lugar que me acerqué, eché un vistazo y salí. Allí no aguanté. Tenemos muchos destinos seleccionados esta noche. Comencemos por una ciudad maldita. La ciudad fantasma de Pripyat en Ucrania. Pripyat es uno de los lugares más oscuros y fascinantes de Europa. ¿Por qué? Los relojes de la ciudad se detuvieron el 26 de abril de 1986 a causa de la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Miles de personas se vieron afectadas por la radiación y tuvieron que huir de la ciudad, hoy convertida en un escenario fantasma visitado por algunos turistas valientes. De hecho, hay compañías que ofrecen excursiones a la zona. Vayamos hasta allí para conocer este y otros destinos. Seguimos viajes, si te parece, Miriam, por algunos de los otros lugares. El primer capítulo en Europa de tu libro hablas de la ciudad fantasma de Pripyat, en Ucrania. Cuéntanos qué es esto. Bueno, pues es la ciudad que fue construida precisamente para alojar a todos los trabajadores y a las respectivas familias de aquellas personas que trabajaban en la central nuclear de Chernóbil. Con tal desgracia que cuando ocurrió el desastre, el mayor desastre, claro, que ha sucedido nunca de esta magnitud, pues todas aquellas personas que vivían en esa zona, en esa ciudad, no fueron desalojadas hasta 36 horas más tarde. Por tanto, aquella pobre gente estuvo absorbiendo la radiación de la zona durante tantas horas que, claro, aquello se diseminó, se contagió por todos los lados. Por tanto, hasta toda la cadena trófica, ¿no?, absorbió esa radioactividad. Personas, animales, plantas, toda la vida terminó en ese momento, ¿no? Y es una ciudad que, claro, ha quedado prácticamente en el tiempo suspendida, ¿no? Y lo más curioso es que, claro, hoy en día esa zona sigue siendo radiactiva, ¿no? Y hay tour operadores que ofrecen la posibilidad de visitar la ciudad fantasma de Pripyat, y allí es precisamente uno de los temas de los que hablo en el libro. ¿Tú te atreverías a visitar esa ciudad? No. Yo tampoco. No. Yo tampoco. Pero fíjate que haya gente que se dedique a proporcionar esos tours y que haya gente que quiere ir a verlos. Pues mira, 70.000 personas visitan Pripyat cada año. Y además, con el auge de la serie, ya sabes, de HBO, que ha tenido tanto éxito, se ve que han aumentado un 40% las peticiones de tours. Increíble. No será un viaje barato, supongo. No, creo que está alrededor por persona de unos 100 euros, más o menos. Y claro, tú piensa, allí
tú visitas la zona con lo puesto, nada de traje de protección, ni mascarillas, a lo mejor si te dan alguna es, mira, milagro. Ahora sí, lo que sí llevan son esos medidores de radioactividad, porque por lo visto Pripyat no es radioactiva al mismo nivel en todas las zonas, ¿no? Por tanto, eso ellos te dicen, oye, mira, por aquí sí, por aquí no. Supuestamente Pripyat hoy en día no es tan nociva como lo fue en su día. Los niveles de radiación han bajado, por tanto, si tú la visitas durante unas horitas, un par o 3 de horas, que es lo que dura el tour, pues tú lo que haces es recibir la radiación, como si dijésemos, de una radiografía. Vale, yo a ese viaje no me apunto contigo. No, yo tampoco. Pero sin embargo hay otro, por ejemplo, en Londres, un tour guiado de Jack el Destripador. Sí, un tour guiado de este hombre que, bueno, prácticamente se ha convertido en un mito, ¿no? Yo creo que el tema de que nunca fue atrapado es lo que ha generado ese halo de misterio alrededor de un personaje que no dejaba de ser ni más ni menos que un asesino. Por tanto, estamos recreando los últimos pasos o los pasos que dio este personaje a finales del 1800, ¿no? Persiguiendo a esas prostitutas. Lo que ocurre es que, claro, hay muchas teorías, ¿no?, al respecto de si realmente Jack el Destripador mataba porque sí, si estaban las víctimas muy escogidas, si tenían que ver con algún miembro de la nobleza. Y bueno, este tour lo que hace es recrear pues esos lugares. ¿Te llevan al sitio donde él encontró a la supuesta prostituta? Sí. Llevan a diversos lugares que todavía siguen respirando ese halo de Whitechapel de aquella época, porque evidentemente Londres ha cambiado mucho, pero sí que puedes sumergirte, sobre todo, evidentemente es un tour que empieza cuando cae la noche, para darle aquello el ambiente, y es una zona pues que sí, con las fotografías de la época, los recortes de periódicos, el guía que es muy locuaz, entonces sí que es capaz de trasladarte a ese Whitechapel sucio, miserable de aquella época, ¿no?, de cómo vivía realmente la población, que era pues lo más triste, ¿no? Dos destinos en Cataluña, aquí en nuestro país, antes de seguir viaje por otros lugares. El Anfiteatro Anatómico de Barcelona, ¿qué es esto? Cuéntame, Miriam. Bueno, es un lugar espectacular que recomiendo visitar. Poco conocido, ¿no? Muy poco conocido. Además, se encuentra en uno de los barrios antiguos de la ciudad, en el barrio del Raval, los Arrabales, que eran aquellas zonas que se anexionaron posteriormente a lo que era el recinto amurallado de la ciudad en el siglo XIV. Pero ese anfiteatro formaba parte un poco del recinto del Hospital de la Santa Cruz. Era un recinto donde se realizaban disecciones humanas en aras de la ciencia y tenía que ver pues con la Escuela de Medicina, la Academia de Medicina. Lo que ocurre es que en ese lugar normalmente se diseccionaban cuerpos de personas que habían sido pues donadas a la ciencia. Pero fíjate qué curioso, el anfiteatro anatómico estaba junto a un hospital de pobres. Nadie iba a reclamar esos cuerpos, por tanto, rápidamente, tal cual fallecía el pobre, pasaba a ser diseccionado al hospital, al recinto contiguo, ¿no? Y es un lugar espectacular, un lugar que es que para nada te esperas lo que hay allí dentro. Nos tenemos que imaginar el típico anfiteatro con gradas a distinto nivel, con la zona de la camilla de mármol en el centro, con un agujero, claro, por donde se iban desaguando pues todos los fluidos, y un lugar espectacular con una gran lámpara en el centro, con ventanales acristalados, un lugar que yo os digo, para nada parecería que está eso en esa zona. Y hay más, porque en la primera planta había una celosía de madera, que eso la gente normalmente no lo sabe, que la burguesía catalana de la época pagaba bajo mano unas pocas pesetas, no me digas, para observar las disecciones de nuevo sin ser vistos. ¿Y se puede visitar? Se puede visitar. Es un lugar que yo recomiendo, es el tercer anfiteatro mejor conservado de Europa, siglo XVIII, y está en Barcelona. Y en Cataluña también el Hospital del Tórax de Terrassa, hemos hablado algunas veces de él. No me digas que también se hace turismo para ir a conocer ese sitio. Sí, pero fíjate que nosotros desmitificamos mucho ese lugar, porque hay mucha historia, mucho mito alrededor de un lugar que evidentemente, yo siempre explico, da mucho más miedo la realidad de lo que sucedió allí que cualquier leyenda y cualquier historia que corra por internet, ¿no? Es un lugar que, bueno, no dejaba de ser un hospital de tuberculosos, de enfermos de tema de respiratorio, pues bueno, creado en los años 50 por Francisco Franco, y es un lugar
que tristemente tuvo pues el récord del hospital con más suicidios de toda España. Porque lo que ocurría es que muchas veces pues los familiares de los enfermos aparcaban, por decirlo de alguna manera, a los enfermos allí y ya no los volvían nunca a recoger. Y allí se juntaban enfermos tuberculosos, también se juntaron también con enfermos psiquiátricos, etcétera, con diversas patologías. Al final se creaba allí una psicosis general que provocaba que muchos de los enfermos se lanzaran desde la 9ª planta al jardín, y a partir de ahí pues se ha ido creando toda una historia, toda una leyenda alrededor. Pero el lugar se ha sabido reconvertir y hoy en día forma parte, es el parque audiovisual donde se ruedan pues muchísimas películas, series, y es un lugar que ha aparcado un poco esa oscuridad de antaño y se ha vuelto un poco más luminoso, pero claro, lo que hacen es utilizar las antiguas dependencias del hospital para rodar películas. Y claro, evidentemente las películas que rodan son de miedo. De miedo. ¿Y qué hay de cierto de esa monja que dicen que se ha aparecido algunas veces mientras rodaban películas? Sí, dicen que hay una monja. Dicen que también un trabajador descubrió hace unos años un tarro con un feto en la 4ª o 5ª planta. Hay mucha historia ahí alrededor. Hombre, lo cierto es que algunas personas que han trabajado grabando pues películas y tal, en algunos momentos, los instrumentos, la parte técnica ha fallado más de una vez. Puedes encontrarle ahí un poco la similitud más paranormal, pero yo creo que son lugares, pues que lo que comentábamos, ¿no?, de la piedra, son lugares donde ha habido pues mucha tristeza y se queda impregnado. Vale, a esto sí que no me apunto. ¿Me llevas algún día? Cuando quieras. Vamos a seguir viaje. Miriam del Río, haciendo un turismo esta noche un tanto extraño. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Miriam del Río, dando una vuelta por algunos lugares del mundo para hacer un turismo diferente. Nos vamos a Nueva Orleans, si te parece, la casa de Delphine Lalaurie. ¿Quién era este personaje? Pues Delphine era una mujer de la alta cuna de la alta sociedad de la zona. En el siglo XIX pues formaba parte de una de las familias acomodadas más importantes de Nueva Orleans. Una señora que tú la veías y dices, oye, esa señora es de buen ver, esa señora es buena cristiana, va a misa, lo típico, ¿no? Bueno, el caso es que un día se declaró un incendio en su casa, ella no se encontraba en ese momento allí, y entonces cuando entraron los bomberos en el interior de la casa es cuando se desató el horror, porque descubrieron que en el ático tenía esta mujer su propio séquito sexual a través de, personas que tenía ahí amordazadas, encadenadas, eran, pues claro, esclavos, que contaron a la policía pues que los utilizaba pues para todo tipo de prácticas sexuales, que incluso les amputaba, algunos les había amputado miembros que después había vuelto a coser, que les había arrancado las uñas a algunos, que a otros les había obligado a comer arañas y gusanos, con una mujer que tenía una psique tremenda, totalmente trastornada, ¿no? En el momento del incendio, pues lo que os decía, ella no se encontraba allí, pero consiguió esconderse y escapar. Se escapó a París, por tanto nunca fue juzgada. Pero claro, cuando la policía entró en la casa, empezó a hacer sus pesquisas, empezaron a remover tierra en el jardín y allí encontraron los cuerpos de otros muchos esclavos que a lo largo de los años habían ido desapareciendo pues misteriosamente. ¿Y esto se visita? Y esto es un lugar que se puede visitar porque la casa hoy en día pues todavía está en pie. Está en el 1140 de Royal Street, por si alguien se quiere acercar. Y es un lugar pues muy interesante que además tiene una historia curiosa que tiene que ver con un actor de Hollywood. Resulta que Nicolas Cage, que no sé si lo sabes, pero es un amante de todo lo paranormal. Lo sé. Ya lo sabes, un hombre pues que está pues muy imbuido en todo esto. ¿Ha visto ovnis y otras cosas? Muchas cosas. Pues bueno, resulta que aquí el buen hombre un día se le ocurrió escribir una novela de terror y entonces dijo, necesito inspirarme. Y decidió irse, una de esas cosas que hizo fue irse al castillo, a las ruinas del castillo Poinari de Vlad Dracul, en Rumanía.
fue allí, pero no le sirvió la inspiración y después encontró la casa de Delphine Lalaurie, que estaba por lo visto a la venta, la compró. La compró y durante un tiempo fue de su propiedad por $3,5 millones, 3,5 millones. Imagínate, seguramente yo creo que al final tampoco le sirvió porque al final, claro, el hombre, como está tan obsesionado con este tema, pues no hacía más que dilapidar el dinero adquiriendo todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Al final tuvo que volver a revender la casa de Delphine porque tenía que pagar deudas. Creo que por 2 millones solamente se la compraron. Al final perdió dinero. Sigamos en Estados Unidos, si te parece, en Pensilvania, el pueblo de Centralia. ¿Qué ocurre aquí? ¿También es otro bonito lugar para visitar? Otro bonito lugar, pero que hay que ir con cuidado aquí. Porque es una población, es un pueblo que está situado en la zona de los Montes Apalaches, ¿eh? Es un lugar que, bueno, en el siglo XIX pues era muy importante porque formaba parte del Manufacturing Belt, que es toda el área dedicada a la industrialización de la zona, las minas de carbón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues que a finales del siglo XX, bueno, más o menos a mediados, 1960, cuando la industria minera pues empezó un poco a caer en desgracia, pues claro, toda esa zona, todas las minas de carbón empezaron a utilizarse ya, bueno, como vertedero. Uno de esos lanzamientos de vertidos y de restos, etcétera, hubo una chispa y esa chispa prendió fuego. Lo que ocurrió fue que aquello empezó a arder y fue imposible apagarlo. Intentaron apagar las llamas, pensaron, oye, ¿sabes qué podemos hacer? Como no podemos apagarlo del todo, vamos a prenderlo fuego todo y así llegará un momento que se extinguirá solo. Bueno, pues desde los años 60 que aquello sigue ardiendo. ¿Qué me dices? Y no ha parado todavía, no ha parado. Se cree que allí debajo, bueno, hay unas grutas, unas minas impresionantes y tal cantidad de combustible que aquello se prevé que va a estar todavía a largos años. Son 700 grados de temperatura. Y fíjate que hay gente que, claro, llegó un momento que fueron trasladados, ¿no? Se fueron evacuados, pero hay gente que se evitó marcharse. Dijo, yo he nacido aquí y aquí voy a morir. Por lo tanto, hay 3, 4 familias que todavía viven en Centralia, pero claro, como aquello hay tal temperatura bajo tierra, pues imagínate que todo el suelo se están abriendo grietas, están creando socavones, está empezando a aparecer humo ahí por todos los lados, entonces eso es peligroso, pero aquellos no se van. Cambiamos de país, nos vamos hasta Colombia. Hay un hotel curioso, El Salto se llama. Este sí que es un lugar tenebroso para ir de vacaciones, ¿eh? La verdad que sí. Es un lugar que pone los pelos de punta, está cerca de las cataratas de Tequendama y es un lugar pues que en aquella época, bueno, un hotel, imagínate, el típico hotel bonito, que está junto a una gran cascada, un paisaje impresionante, pero resulta que, bueno, se crea una presa, se construye una presa unos kilómetros más arriba y aquella cascada empieza a perder fuerza y el agua y el lago donde va a parar ese agua empieza a envenenarse, a emponzoñarse, a oler mal, ¿no? Entonces, claro, evidentemente el hotel cae en desgracia porque, claro, ya nadie quiere ir allí a oler mal y ya no ahí está la cascada, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el lugar se empieza a poner de moda entre aquellas personas que quieren suicidarse porque, bueno, piensan que la caída, pues, evidentemente les va a granjear la muerte, no hay opción de quedar malherido y empieza a ponerse de moda, de alguna manera, que aquellas personas que viven en los alrededores vayan a hacer turismo a ver cómo aquellas personas se suicidan. ¿Qué me dices? Incluso es más tétrico el tema, porque se reportaron casos en la prensa de la época que explicaban que incluso aquellos suicidas, antes de lanzarse, posaban. Para salir bien en la foto, ¿no? Imagínate, es que es una locura. Tremendo. ¿Se puede visitar, claro, todavía ahora? Sí, se puede. Radio Nacional, el sonido que nos une. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la aplicación RTVE Noticias. A la crónica internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtve.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española.
RTVE Noticias. Para entender la vida. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Viajemos ahora hasta un nuevo destino, entre los muchos que hoy os hemos seleccionado. Chauchilla, en Perú. El cementerio de Chauchilla, en Perú, es un lugar muy enigmático cerca de Nazca. De la época preincaica, del 200 al 600 después de Cristo aproximadamente, es muy interesante y casi nadie lo visita, a pesar de ser el único yacimiento de Perú en el que se pueden ver momias en sus tumbas originales. Estas momias se encuentran al aire libre, enterradas en fardos, en unos hoyos a unos 3 o 4 metros de profundidad y en una siniestra posición fetal. El lugar tiene unas 30 tumbas excavadas, pero hay muchas más aún bajo tierra. Y si paseas por la zona, te puedes encontrar algo similar a una mata de pelo junto al camino. A alguien se le ocurrió levantar ligeramente aquello. Era la cabellera blanquecina de una momia. Conozcamos este misterioso lugar y sigamos viaje. De Colombia volamos a Perú, el cementerio de Chauchilla. Vaya lugar también este, ¿eh? Un lugar impresionante. ¿No te preguntas, estás a gusto, como no te veo? Sí, mucho. Seguimos. Pues en Chauchilla es un lugar que, imagínate, para llegar es a través del desierto, una carretera polvorienta, te pasas bastante rato en el coche hasta que finalmente llegas a una gran explanada donde aparentemente parece que no hay nada, pero en el fondo se ven como una especie de entoldados. Te acercas y ahí a unos 3-4 metros de profundidad están escondidas unas tumbas, lo que serían unas momias encerradas en fardos, envueltas en fardos, ¿no? Y son unas momias, pues bueno, que algunos lo que hacen es relacionarlas con la cultura wari, otra con la cultura nazqueña de la zona. Es una zona, pues que claro, está muy cerca de las líneas de Nazca, que ya de por sí el lugar pues ya invita a todo tipo de teorías y elucubraciones, y es un lugar. Yo en mi caso cuando lo visité se estaba poniendo el sol, la luz incidía en unas zonas concretas de las tumbas y era un lugar que transmitía una energía muy curiosa, casi que te conectaba, ¿no? con los espíritus nazqueños antiguos, y es el único lugar de todo Perú en que están las tumbas, las momias, en su emplazamiento original, y además se pueden ver pues restos del ajuar, el ritual funerario, y es muy tétrico porque claro, están así como una posición en plan fetal, pero se momificaron también con el proceso que utilizaban en la época, utilizando chile, algodón, etcétera, etcétera, para absorber al máximo la humedad, y incluso, bueno, conservan restos de piel, que sería una cosa rarísima, ¿no? Pero todavía se puede apreciar cabellera, dientes, uñas, bueno, de todo, ¿no? Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no? Como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela, y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero dije, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Dos destinos más en América, luego quiero que me sigas llevando por Asia y África, ¿te parece? Perfecto. El campo de los héroes en Nueva York, vaya sitio.
Cuéntanos, Sí. ¿también se va de turismo? Sí, bueno, ahora se ha transformado porque esto es un antiguo lugar, era una base militar secreta del ejército americano, un lugar que se llama Camp Hero, que está en la zona de Long Island, una zona que hoy en día pues es una zona, imagínate, la típica zona frente al mar para hacer picnic con la familia los domingos, pero bueno, según los rumores conspirativos, en este lugar era donde se realizó pues durante mucho tiempo el proyecto Montauk, que según estos rumores, ¿no?, tenía que ver con las técnicas de guerra psicológica, experimentos genéticos, investigaciones de control mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta zona fue, pues bueno, tuvo un secretismo tremendo. Hoy en día supuestamente está desmantelada, pero hay personas que creen que en la zona, todavía bajo tierra, podría todavía tener algo que ver aún más secreto, ¿no?, que la habían transformado en una especie de zona de picnic para desviar la atención. Ocultar lo que dice. Ocultar. De hecho, la famosa serie de Stranger Things está basado en este proyecto, en el proyecto Montauk, que, claro, si te fijas o os acordáis los que la hayáis visto, realizan experimentos pues sobre control mental en una base militar del gobierno, y hay muchas similitudes entre el pueblo de la serie y esta zona, digamos, militar secreta. Y casi el último lugar en América antes de seguir viaje. Si nos has contado sitios tremendos, este debe ser Dark en Haití, oscuro, el Museo Atis Resistant. ¿Qué es esto? Pues es un lugar muy curioso, es un lugar que es un museo creado por chavales muy jovencitos, chavales que evidentemente están viven bajo el umbral de la pobreza, como la mayoría de personas en Haití, por desgracia, y es un museo que es una locura. ¿Por qué? Porque hay obras de arte que fusionan huesos humanos con metales desvencijados, ¿no? Es un patio al aire libre que hay detrás del Boulevard de Salins, y no es fácil tampoco encontrarlo, ¿eh? Tienes que buscarlo y estar ahí, pero al final lo encuentras, ¿no? Y es un lugar pues que impacta, porque son obras de arte que sabes que son medio orgánicas, medio con fuselaje, es una simbología tremenda, ¿no? Allí está mezclado cristianismo, ocultismo, vudú, son pasillos donde no hay orden ni concierto, está todo apilotonado, ¿no? Y se pueden ver, por ejemplo, obras que te caben en la mano, una calavera con resto, una muñeca con las cuencas oculares vacías, otro que es muy grande, es una locura, y eso te muestra un poco cómo estas personas, ¿no?, que están interesadas en el arte, no tienen para nada dinero, no hay inversión, pero con lo poco que tienen, con lo que recogen, con restos de basura, con material reciclado, allí lo que hacen y buscan expresarse, ¿no?, con los pocos medios que tienen a su alcance. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Miriam del Río es nuestra guía esta noche y nos vamos a Asia y África a ver algunos lugares extraños. Las Torres del Silencio, por ejemplo, de Yat, en Irán. ¿Qué es esto? Este lugar pones los pelos de punta, es un lugar que cuando entiendes lo que ocurrió ahí, lo que ocurría allí, madre mía, te tienes que hacer un acto de valor, ¿no? Porque las Torres del Silencio de Yat en Irán son unos monumentos funerarios que tenían que ver pues con el culto a Zoroastro, el culto zoroastriano, ¿no?, que es uno de los más antiguos, ¿no? Entonces esta religión pues creía mucho en el paso de la vida a la muerte, y cómo pues cuando una persona fallecía debía de seguir un proceso para poder llegar al más allá. Este proceso consistía en colocar a todos los cuerpos de aquellos fallecidos en estas Torres del Silencio, en estos lugares donde estaban al aire libre, son monumentos circulares al aire libre, donde unos buitres iban totalmente a despedazar ese cuerpo. Y acaban con todo la carne, ¿verdad? Se tiene que acabar con todo. De hecho, no se pueden recoger los cuerpos, ya los restos, lo que queda, hasta que finalmente están totalmente blanquecinos. ¿Y luego qué se hace con ellos? Pues bueno, esto luego se entierra
en una especie de lugares para que, digamos, que de alguna manera vuelva al estadio primigenio, ¿no? Al estadio primordial, vuelva de nuevo a la tierra. Diferentes maneras de ver la muerte. Damos un saltito y nos vamos hasta Benares. No sé si has estado allí. Sí. Las cremaciones en Benares es uno de los espectáculos más tremendos, ¿verdad? Sí, la verdad que cuando uno viaja a la India nunca deja indiferente, ¿verdad? Es un lugar que puedes amar o puedes odiar, pero nunca te va a dejar indiferente. Y los rituales de cremación, pues bueno, tú estás allí en el Ganges, un río sagrado, aquello ya no tiene oxígeno ni tiene nada, es un río muerto, pero que es sagrado para la cultura de esta gente, ¿no? Y tú ves perfectamente cómo incineran los cuerpos. Y es importante, por ejemplo, que la familia pueda recoger tal cantidad de dinero suficiente para pagar la madera. Porque muchas veces sucede que las familias son tan sumamente pobres que no les alcanza para poder conseguir toda la madera y incinerar el cuerpo por completo. Por eso a veces es común ver cuerpos flotando en el Ganges. Son los cuerpos de aquellas personas tan pobres que no han podido conseguir el dinero suficiente para pagar la cremación. Y la gente bebe el agua de ese río, ¿verdad? Y la gente bebe el agua, se lava, se ducha, se lavan los dientes. Y claro, yo cuando veía aquello digo, mira, yo pongo aquí el pie y aquí me entra de todo. Evidentemente tenías que verlo desde la distancia, pero es un río sagrado para ellos, es un río mítico, es un río con mucho simbolismo, ¿no? Por tanto, para ellos es así. Seguimos viaje. ¿Estás cansada de viajar? No, nunca. Vale, nos vamos a Mongolia, la ciudad de los niños rata, en Ulan Bator. Cuéntame qué es esto. Este es un viaje que yo he hablado de él, pero al final del texto pongo, bueno, si vas a venir aquí, te recomiendo que te lo pienses 2 veces. Porque se trata de, bueno, pues la capital, una de las capitales más frías del planeta, Ulan Bator, en Mongolia, que tranquilamente ahí puedes alcanzar 40 o 50 grados bajo cero. Entonces hay un sector de la población, pues de nuevo, tan sumamente pobre que lo que hacen es vivir en las alcantarillas. Son niños, la mayoría, jóvenes, adolescentes, que, bueno, su casa son las alcantarillas y entonces allí conviven con imagínate, con una red de alcantarillado, de tuberías que muchas de ellas pues provienen de la época del comunismo, que tienen pues escapes de gas, que hay accidentes, que hay explosiones, muchos de ellos fallecen allí dentro o se congelan o se queman. Tú imagínate, por tanto, es importante, ¿no? Ellos que encuentren el lugar exacto donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, son, bueno, el legado de cuando finalmente pues cayó el telón de acero y muchas familias de la estepa, del resto, fueron a la capital intentando buscar una vida mejor. Dejaron allí a sus hijos pensando que quizás su vida mejoraría y ellos volvieron a sus hogares. Esos niños fueron víctimas de las mafias, de pedófilos y de gente que se aprovechó de ellos. Por tanto, esta pobre gente, estos niños lo que hacen es malvivir, roban si pueden alguna vez, pero intentan no hacerlo, trabajan de lo que pueden, aparcando coches, de mendicidad, de lo que buenamente pueden. Pero es una historia muy triste porque incluso la gente de Ulan Bator, la gente que vive, me refiero a la superficie, tiene como olvidados a estos niños, no quiere saber nada, les causa rechazo, ¿no? Incluso, por tanto, es una situación que cuando estás en esa zona dices, es que no puedo entenderlo, porque la vida es gris tanto arriba como abajo más triste todavía. No nos queda mucho tiempo, pero quiero aprovecharlo, Miriam, para ir a África. En tu libro hablas de diferentes lugares. El Valle de los Reyes. ¿Qué pasa en los Valles de los Reyes? Bueno, en el Valle de los Reyes la pregunta sería, ¿qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿No? Durante mucho tiempo se ha hablado, no, el Valle de los Reyes está consumido, allí no se encuentran, y cada 2 por 3 se encuentran cosas, ¿no? Por tanto, hay una momia que se descubre. Es para mí un lugar mágico, un lugar que yo creo que todavía dará mucho que hablar, ¿no? Y hablo evidentemente pues de la maldición de Tutankamón, ¿no? Quien no la conoce, pero hago referencia quizá a pequeños detalles, ¿no? Que tienen que ver con la maldición y que fueron sucediéndose, ¿no? A lo largo de los años, aparte de Howard Carr, de Lord Carnarvon, etcétera, que fueron falleciendo supuestamente por esta maldición, pero también
hago referencia a pequeños detalles, como por ejemplo, en 1939 la radio del Cairo, que decidió pues celebrar el Año Nuevo obsequiando a sus oyentes pues con la música de las trompetas que se habían encontrado en la tumba del famoso faraón, ¿no? Pues resulta que el camión que transportaba las trompetas, las famosas trompetas, cayó por un barranco y el chofer falleció. Ostras, bueno, recuperaremos las trompetas y las llevaremos finalmente a la emisora. Pues resulta que el músico que se disponía a tocar esas trompetas fallece súbitamente de un infarto. Curioso, ¿no? Y así podemos hablar de entre 30 y 80 muertes en extrañas circunstancias. Sí, tantas, digo. Tantas, sí. Bueno, a ver, tú puedes, más o menos documentadas hay seguras, unas 30 aproximadamente, ¿no? Pero después ahí, claro, el mito y la superstición juega un papel importante. Seguimos en Egipto. La desaparición del ejército de Cambises. ¿Qué es esta historia? Una historia muy curiosa, ¿no? Que la he querido escribir porque me parece muy interesante. Tampoco se ha hablado demasiado. Es uno de los grandes misterios arqueológicos, ¿no? De la desaparición de un ejército completo de Cambises, una expedición persa de 50.000 hombres que por arte de magia se desvanece en el desierto de Egipto, ¿no? No se sabe bien qué sucedió. Heródoto en su momento habló de que, bueno, había habido pues unos torbellinos de arena, unos remolinos que sepultaron vivo al ejército y que desapareció, ¿no? Eso es lo que dice la leyenda. Ahí podríamos hablar de muchas teorías, pero la realidad es que Cambises, bueno, se introdujo, se metió en el desierto, ¿no? Intentando llegar a aquella zona del famoso oráculo, ¿no? Ellos lo que prácticamente quería era aniquilar a ese oráculo. La realidad es que es un desierto que es una de las zonas más extremas de la Tierra, ¿no? Que pues tiene tormentas repentinas de arena que son temidas por cualquiera que se adentre en el lugar. Lo que no se entiende es cómo pudieron desaparecer 50.000 soldados, un ejército tan grande, y que a lo largo de los años y los siglos se ha intentado desentrañar qué ha ocurrido con todo esto, con estas personas, y no se ha descubierto nada, y se ha peinado el desierto, la zona del desierto, y no se ha descubierto nada, ¿no? Hay una historia ahí extraña. Dos destinos más si tienes ganas de viajar todavía. Por supuesto. Togo, el mercado de los fetiches. ¿Te ríes? El mercado de los fetiches es un lugar que es como si fueras al mercadillo. Dicen, vamos un domingo al mercadillo, vamos a ver qué nos encontramos. Es un mercadillo atípico. Un lugar donde puedes encontrar todo tipo de cosas relacionadas con el ocultismo y la superstición. Está muy cerquita del centro urbano de Lomé, de la capital. Y es un lugar muy interesante porque te adentra en todo lo que es el vudú y cómo todas las etnias, todas las personas que viven allí todavía están imbuidas en el mito y la superstición, y van a ese lugar, a ese mercado, a comprar pues todo tipo de fetiches. Allí te puedes encontrar pues manos de mono, la cabeza reducida de tal animal, una cabeza de cocodrilo, una uña de no sé qué, la piel de una serpiente, y todo eso sirve para confeccionar pócimas y ungüentos que van a servir, pues fíjate, algunas pues para el mal de ojo, para no sé qué, para protegerme, tal. Incluso se habla de que hay personas de toda África y también de otros lugares de América que van a ese mercado precisamente a comprar todos esos fetiches, incluso políticos importantes que creen en esto. Hay gente para todo, ¿eh? Para todo. Kenia, los demonios de la noche. ¿Quiénes son los leones esos de la película? Los leones de la película. Es muy curioso lo que sucedió en ese lugar, en Kenia, en una zona pues que bueno, se estaba construyendo un puente por el protectorado inglés, cuando la zona pues pertenecía al gobierno británico, y bueno, resulta que había pues allí muchos trabajadores, estaban ayudando a la construcción del puente, cuando misteriosamente empezaron muchos de ellos a ser atacados por unos leones sibilinos que aparecían de golpe, sin previo aviso, y arrastraban a los pobres trabajadores hasta la maleza y allí los despedazaban. Se cuenta que incluso no mataban a estas personas por comida, sino por el placer de matar. ¿Me dejas que te doy otros dos más? Sí. Tanzania, el internado de Mirindo. Y esto
Me da pena. Sí. Sí, está... Lo dejamos si quieres, si nos vamos a otro sitio. No, por supuesto, pero lo he puesto porque es interesante para conocer la realidad del país, pero es una historia triste, la realidad que sufren pues los albinos en Tanzania, que además es el país donde se cree que es la cuna del albinismo, porque hay tal cantidad de albinos, porque al final estas personas, esta pobre gente, es una sociedad que está imbuida pues también en la superstición y se cree pues que dan mala suerte, etcétera, etcétera, nadie quiere tener cerca, sufren el rechazo de la sociedad y se ven obligados pues a vivir recluidos en internados y en zonas protegidas, porque resulta que a esta gente los matan para conseguir, pues mira, miembros, piernas, brazos, algunos incluso los matan, ¿no?, completamente, y esta pobre gente pues bueno, tienen que vivir recluidos y protegidos en lugares que les permitan llegar a la mayoría de edad. Ha sido solo una vuelta por algunas partes del mundo haciendo turismo diferente con nuestra compañera Miriam del Río. ¿Te ha gustado estar con nosotros, Un Miriam? verdadero placer, me ha encantado. Espero que repitamos, ¿vale? Cuando quieras. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna página web? Me podéis encontrar en gobcnrutas.com y también en Twitter, también estoy con Twitter. Repítelo, a ver, que no... gobcnrutas.com. Pues Miriam, ha sido un placer. Te doy un beso y un abrazo. Un abrazo. Y gracias por el viaje. Gracias a vosotros. Gracias a Elena, nuestra compañera Elena Ramos también. Seguimos viajando, gracias. Hasta prontito, Miriam. Hasta pronto. Concluye nuestro primer viaje, la primera hora del espacio en blanco por esos extraños destinos que hemos visitado con nuestra invitada. Ojalá os haya parecido interesante. Y ahora hemos de hacer una pausa, justo el tiempo de las noticias de la actualidad, pero regresamos. Nos espera un maestro del misterio. Vendrá acompañado de una extraña dama y algunas historias de ovnis. No os lo perdáis, hay historias que merecen la pena ser recordadas. Redes sociales abiertas, ya sabéis, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis que enseguida regresamos. Hay mucho más misterio aquí en Radio Nacional. Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en Radio Nacional. Vamos a abrir la segunda hora del Espacio en Blanco, este Espacio en Blanco especial de verano, con más temas que esperan. Llega ahora un maestro del misterio. Viene muy bien acompañado con una dama extraña, también misteriosa, y con unos cuantos objetos volantes. Redes sociales abiertas por si queréis compartir nuestro programa, es Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y los saludos a todos los que estáis conectados a través del podcast y escuchando la radio online en cualquier parte de este planeta. Y preparaos, el viaje continúa. Este es nuestro siguiente invitado. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Estoy alucinado en este estudio. ¿Cómo suena de bien? Bueno, yo estoy encantado de aterrizar en el Espacio en Blanco. ¿Verdad? Te preguntaba antes que qué sentías cuando escuchabas la sintonía del Espacio en Blanco. Pues son muchos años de recuerdos, porque yo escucho esta sintonía desde que empezó el Espacio en Blanco, y allá por finales de los 80... ¿Tenías cuántos años? Bueno, tenía 16... No te pongas años. No, 16, sí, yo creo que empecé con 15, tarde ya a punto de los 16, y era de los que me acostaba a las 9 de la noche para despertarme de madrugada y poner la radio y escucharla en la cama, sí, claro. Seguro que hay muchos que están escuchando este programa en este momento en la cama, como yo lo hacía antiguamente, ¿no? Ha sido una pena porque teníamos unos cortes, nos ha traído Javier Sierra, unas joyas recuperadas de 1988. Sí, de la primera vez que yo estuve contigo en un estudio de radio en aquella época en la calle Huertas de Madrid, cuando era Radio Cadena Española. Del siglo pasado. Sí. Pero prometemos en otro momento ponerlo para que escuchéis primero nuestras voces, lo diferentes que suenan, y sobre todo eso yo creo que es un documento. Desde siempre has sido un apasionado de esos temas, ¿verdad, Javier? Sí, desde muy pequeño. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de infancia ya son vinculados al misterio o fascinados por el misterio. Cuando me preguntan, y es muchas las veces que me lo preguntan, cómo empecé,
cuál fue la chispa que a mí me lanzó a estas cosas, pues al final termino siempre recordando a personas que después con el tiempo se convirtieron en amigos, ¿no? Por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que aparecía en televisión en aquella época en la 2, en el UHF entonces. Sí, señor, UHF. Claro, cuando él llevaba un programa que se llamaba La Puerta del Misterio. Yo no llegué a ver Más Allá. Más Allá fue un programa que a mí me pilló siendo muy pequeño, pero La Puerta del Misterio sí. Y recuerdo perfectamente cómo se anunciaba La Puerta del Misterio en lo que entonces era televisión española, la única que había, con un scroll en la parte inferior de la pantalla diciendo en la UHF Jiménez del Oso abre La Puerta del Misterio. Y yo me peleaba con mis padres para ver a aquel señor de barba y voz grave hablando de estas cosas. Y ahí me enganché con el misterio. Después hubo cosas, evidentemente, que me impactaron, como por ejemplo una serie de televisión de los 70, del 77, si no recuerdo mal, que era Proyecto UFO, sí, en la que 2 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dedicaban a investigar casos OVNI para el Proyecto Libro Azul, que después descubrí que era realidad, es decir, que fue un proyecto que efectivamente existió. Y a partir de ahí mis conversaciones con mis amigos de aquel entonces, con mis compañeros de colegio, con la gente del barrio, yo nací en una ciudad pequeña como es Teruel, siempre giraron en torno a esto. Y ahora es el tiempo que gracias a las nuevas tecnologías, Facebook y todas estas cosas, me voy encontrando con compañeros de aquellos años y todos ellos recuerdan a ese niño pesado que todo el tiempo estaba hablando de los ovnis. Era un poco pesado entonces, decirlo. Bueno, cuando te conocí ya era otra fase, ¿no? Pero... Era un poco pesado, hablaba solamente de eso. Fíjate que quien te ha visto, quien te ve, qué enorme y tremendo éxito has tenido a nivel internacional con alguno de tus libros, La Dama Azul, La Cena Secreta. Yo te doy la enhorabuena porque de alguna manera nos sentimos, y fíjate, perdona que te diga esto, se lo contaba ahora a micrófono cerrado, Enrique Vicente y yo adoptamos a Javier Sierra y a Manuel Carballal. A mí me tocó Manuel Carballal, a ti te adoptó más Enrique Vicente, y es muy bonito ver cómo tus, yo no sé cómo se dice, ahijados han llegado tan lejos. O sea que enhorabuena, me alegro un montón. Bueno, es un placer seguir con esta amistad después de tantos años. Eso para mí es lo más importante. Yo te agradezco, Javier, que hayas... ¿Y cómo te enteras tú que existe? ¿Y cómo la lías, cómo la has liado? Bueno, cómo me entero que existe es motivo de profunda reflexión para mí desde hace muchos años, porque fue por una larga cadena de casualidades. Aparentes casualidades. Exactamente. Igual te llamaba porque tenía que despertar su historia. Pues quizás sí, yo he tenido esa sensación en algunas ocasiones, porque yo llego a Ágreda, Soria, a los pies del Moncayo, que es una zona tradicionalmente muy mágica, llena de historias, sobre todo de brujería, que está llena de historias de brujería en esa frontera entre Aragón y la provincia de Soria. Llegó el 14 de abril de 1991, me acuerdo perfectamente, serían más o menos las 10 de la mañana, después de una nevada tremenda que me había dejado aislado en la... ¿14 de abril le había nevado? Sí, fue una de esas nevadas fuera de temporada que le pillan a uno pues con un coche poco preparado para las inclemencias del tiempo, sin cadenas y en una zona montañosa difícil, ¿no? Así que termino llegando a ese pueblo que se llama Ágreda, después de haber publicado un pequeño artículo en la revista Año Cero, de Enrique de Vicente, donde mencionaba en el último párrafo, terminando el artículo, a una tal Sor María de Jesús de Ágreda que decían que había estado 500 veces en América sin salir de su convento. Pero yo no tenía más datos que esa frase, es decir, yo no sabía ni dónde estaba el convento, ni de dónde era esa tal Sor María Jesús de Ágreda. Yo ese de Ágreda lo interpretaba como un apellido, así que cuando me encuentro delante de un pueblo que se llama Ágreda, el corazón me da un vuelco. Entiendo que esa mujer debía ser de allí. La busco, entro en el pueblo para preguntar por ella, nadie me responde porque con unos 9 grados bajo cero que debía hacer aquella mañana no había nadie en la calle. Decido continuar camino antes de que la tormenta de nieve se me eche otra vez encima, pero me equivoco dentro del pueblo, salgo por una carretera errónea que va a dar a un convento con una estatua de una monja de piedra en la puerta que dice: a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo sus paisanos. Era ella. Hay veces que funcionan así las cosas, ¿verdad? Cuando son así de mágicas, hay una fuerza que te empuja a hacerlo. Bueno, y además es un caso en el que esas casualidades no se han interrumpido desde entonces, porque después de ese primer encuentro, al cabo de unos pocos meses, de un mes, al cabo de un mes, yo estaba preparando otros reportajes para otra revista, para Más Allá, que después terminaría dirigiendo, y el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, decide enviarme a América a cubrir un congreso, una información como periodista para su publicación,
Y ese congreso se celebra en Tucson, Arizona, que es uno de los lugares donde se aparecía la Dama Azul. Esto sucede, como te digo, al mes de aquel encuentro. Pero es que después han seguido sucediendo muchas cosas. La primera vez que sale mi libro, La Dama Azul, la novela, el día que se presenta en Madrid, en 1988, en septiembre del 98, perdón, me nombran director de Más Allá. O sea, ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Te tocó... Sí, además era un momento para mí muy importante donde yo estaba decidiendo si continuaba mi trayectoria literaria o permanecía, digamos, en el tema periodístico. Bueno, pues ese día pasó aquello. Han seguido ocurriendo cosas. Por ejemplo, el libro iba encabezado por una frase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba "La casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar", que yo en la primera edición del libro la atribuí a Anatole France, premio Nobel de Literatura, por error. Porque cuando se tradujo el libro al inglés, mi traductor me mandó un mensaje muy serio diciendo: estimo, como son los ingleses, ¿no? Estimo que esta frase no puede ser de Anatole France, tiene que ser de algún otro, no sé de quién, búscalo. Claro, ponte a buscar una cita a ver a quién pertenece. Bueno, justo esos días recibo un correo electrónico de un lector francés, que me dice: he leído su libro, La Dama Azul, me ha encantado, solamente tengo que decirle una cosa. La frase que usted dice de "la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar", no es de Anatole France, es de Théophile Gautier. Y está en un libro que se llama La Croix de Berny. Le mando escaneada la página de la edición original de 1800 y pico. Yo me quedé perplejo. Es decir, porque esas cadenas, exacto, esas aparentes cadenas de casualidades me han perseguido siempre con este libro. Así que de alguna manera no debería sorprenderme por los acontecimientos que sigue protagonizando este libro a fecha de hoy, pero me sorprendo. Yo recuerdo que, de hecho, esta mañana en Madrid, en mi casa, en el estudio, estaba buscando la cinta de la entrevista que dice cuando salió el libro, que salió en 1998, dices. Este nuevo es una reedición donde tú has cambiado un montón de cosas, ¿no? Sí, es que tiene una historia muy singular. Como sabes, en el 2006 se publica La Cena Secreta en los Estados Unidos, mi novela sobre el mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que tiene una gran acogida de público en Norteamérica, que se convierte en un bestseller del New York Times, etcétera. Y mis editores norteamericanos deciden leer toda mi obra. Cuando leen el libro de La Dama Azul se detienen, se quedan muy perplejos con esta historia que sucede, claro, veámoslo desde su perspectiva, a mitad de camino entre Estados Unidos y España. Cuenta una parte de la historia de Estados Unidos vinculada a los nativos americanos previa a George Washington. Allí, para muchos, la historia comienza con George Washington, pero hay una historia española de Estados Unidos anterior muy rica, muy, muy importante. Bueno, se quedan muy fascinados con el tema, me piden el libro para traducirlo al inglés. Y es ahí cuando me entra el pánico escénico, Miguel, porque fue mi primera novela, fue la novela que de alguna manera me obligó a entrar en la literatura, porque me pasaron tantas cosas, tantas casualidades de estas que hablábamos antes, o causalidades, que yo necesitaba explicarme a mí mismo cómo funcionaba ese mecanismo extraño, y como no podía hacerlo en clave de ensayo, porque no lograba entender el mecanismo, decidí crear una novela para, digamos, tratar de forzar esa interpretación. Pero esa novela era una primera novela, era una novela en algunos aspectos no cerrada o primitiva, ¿no? Así que decidí hacer algo que los escritores hoy no hacen, y es volver a abrir las notas, los cuadernos de viaje, los apuntes del libro y reescribirla. Y durante el proceso de reescritura volvieron a pasar cosas. Por ejemplo, la novela habla también es una aventura que hoy llamaríamos de los espías psíquicos, gente que en el siglo XX fue adiestrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer lo que hacía la Dama Azul en el 17, y es salirse fuera del cuerpo y proyectarse a 10.000 kilómetros de distancia y espiar lo que sucede, pues, en la época de la Guerra Fría, más allá del telón de acero. Cuando yo escribí la primera versión de la Dama Azul no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de la Dama Azul pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de motu propio para contarme sus historias. De nuevo volvió a actuar la providencia y volvió a poner en mis manos un montón de información que ahora
que la veo impresa ya en la nueva edición de La Dama Azul, veo que necesitaba estar sobre el papel. La Dama Azul se mueve. Vamos a América. Hace poco has venido allí porque has conseguido que se hermane Ágreda con todo el estado de Arizona. De Nuevo México. Nuevo México. Bueno, esa ha sido una historia tremenda que demuestra otra vez lo vivo que está este fenómeno, ¿no? Fíjate que de las bilocaciones de la Dama Azul, de su presencia en América, bueno, de todas sus apariciones y de la conversión de miles de indios en Estados Unidos en época pues del siglo XVII, principios del XVII, no se hablaba prácticamente desde aquel tiempo. Es decir, desde 1630, que se admite el milagro de la bilocación de la monja, el tema había quedado un poco relegado a la anécdota, ¿no? Y pocos lo conocían. Pero algo ha sucedido, probablemente la novela ha tenido algo que ver, para que de repente despertara otra vez el interés por ese fenómeno. Yo mandé un ejemplar de La Dama Azul, cuando salió en inglés, a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México, con una nota diciendo esto es parte de su historia, quizá le interese, no sé, conocerlo. Él recibe el libro, me manda una nota a su vez muy entusiasta diciendo que el libro le ha entusiasmado. Y al cabo de unos meses tengo la oportunidad de... Perdona, ¿te consta que lo leyó? Sí, porque él me mandó una nota manuscrita suya. Al cabo de unos meses viajo a Ágreda para presentar el libro a los agredeños, a los vecinos del pueblo, y conozco allí al alcalde, a Jesús Manuel Alonso, le cuento esta aventura con Bill Richardson, y fíjate lo que son las cosas. Viajando en coche hasta Ágreda, veo un cartel a la salida de Soria que dice Soria, hermanada con Collioure, Francia, inspirado por Antonio Machado. Antonio Machado fue profesor de instituto en Soria y pasó el exilio y la muerte en Collioure, en la frontera con España. Y a mí se me ocurrió la idea de, hombre, sería bonito que Ágreda se hermanara con Isleta Pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de 300 habitantes, 300 indios, al sur de Albuquerque, donde se apareció la Dama Azul y donde recuerdan todavía esas visiones. Se lo propongo al alcalde, le digo que le podría escribir a Bill Richardson a ese respecto, le escribe, y Bill Richardson dice que no, que nada de hermanar Ágreda con Isleta Pueblo, que el personaje de la Dama Azul de Sor María de Jesús de Ágreda es tan importante que tiene que hermanar el estado completo de Nuevo México, que es la mitad de España, de tamaño para que nos hagamos una idea, con Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes. Y se da un paso así para hacer algo único en la historia, que es el hermanamiento de dos territorios separados por un océano, inspirados en un hecho sobrenatural. Y todo por culpa tuya. De alguna manera. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Seguimos. ¿Qué contaban los indios? ¿O qué cuentan? En la primera parte hablábamos un poco del Chile y una serie, no sé si de leyendas o recuerdos que tenían los indios de esa dama que aparecía por ahí. ¿Se sigue? ¿Has palpado y has podido comprobar que siguen esos ecos allí? Bueno, cuando yo hice la investigación para el libro y visité varias de las bibliotecas y archivos del suroeste de los Estados Unidos, encontré mucha información, más que en tratados de historia, en libros infantiles para niños. ¿Sí? Sí, es decir, la tradición se había conservado oralmente, sobre todo en las reservas indígenas, transmitidas de madres a hijos, de abuelas a nietos. Esa era la forma en la que se transmitía el mito de la Dama Azul, de esa misteriosa mujer que predijo la llegada del hombre blanco a esas tierras y un cambio de paradigma de fe, ¿no? También... Discúlpame, o sea, aunque para ellos fuera un mito, es algo histórico. Sí, sí, sí. Esta dama existió, está... Sí, claro, evidentemente. El único sitio donde encontré resistencia, porque hubo resistencia real también a las apariciones de la Dama Azul, fue entre los indios Hopi. O sea, los indios Hopi de Arizona siempre rechazaron la presencia de la Dama Azul, ¿no? Pero en todos los indios de alrededor, navajos, apaches, etcétera, todos ellos, digamos que la contemplaban dentro del folclore infantil, sobre todo. Tuve la suerte de encontrar a John Kessel, que es un profesor de historia hoy ya retirado de la Universidad de Nuevo México, que me puso al corriente de las investigaciones antropológicas, digamos, serias sobre la presencia de la Dama Azul allá. Y fíjate, John Kessel, que es historiador, que tiene una perspectiva, bueno, prudente o escéptica, vamos a decir, respecto a este tipo de fenómenos, él cree absolutamente en la historia de la Dama Azul. En cambio, en Isleta Pueblo, este pueblo que mencionaba antes, que fue el eje de las primeras apariciones de la Dama Azul en Nuevo México,
el actual cura de Isleta Pueblo, que es un franciscano, que se llama Hilaire Baliquet, sin embargo es escéptico. Dice este franciscano que quizá aquello fue una exageración creada por los propios franciscanos para obtener financiación del rey Felipe IV para seguir construyendo misiones y seguir predicando entre los indios. Es decir, que el historiador ve más el lado mágico y el cura ve más el lado materialista. Me llamó muchísimo la atención, digamos, esa desvirtuación de posiciones, ¿no? Uno pensaría encontrar justo lo opuesto. Y después he encontrado huellas en los lugares más insólitos. La última fue en Washington, D.C., visitando el Capitolio. Dentro del Capitolio de Washington hay una gran habitación, que es la habitación de las estatuas, donde cada estado norteamericano tiene dos estatuas de dos prohombres, digamos, de ese estado. En California, una de las estatuas pertenece a un franciscano que se llama Fray Junípero Serra, que fue el hombre que predicó en toda la Baja California y fundó misiones. En esa estatua, Fray Junípero Serra lleva un libro en la mano. Ese libro en la mano no es la Biblia, que es lo que yo pensaba. Ese libro es La mística ciudad de Dios, que es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Es un libro místico, un libro voluminoso, muy importante, del barroco español, porque Fray Junípero Serra fue a predicar a la Baja California inspirado precisamente por las bilocaciones de la Dama Azul. Qué curioso. Y hay más datos que queremos daros de esa misteriosa Dama Azul que de repente podía estar en dos sitios a la vez. Luego Javier nos cuenta si lo hace también. A la que llamaban la Dama Azul, a la que atribuían el hecho de haberles enseñado y adoctrinado en la religión cristiana. Tras una investigación se concluye que esta dama no fue sino una monja de clausura soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que sin abandonar jamás su celda fue capaz de manifestarse a los indios a más de 10.000 kilómetros de distancia, preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. La Dama Azul, el misterio de una monja española que era capaz de bilocarse y aparecerse a los indios de Norteamérica sin salir de su convento de Ágreda en Soria. Un misterio que desafía la razón. Nuestro invitado nos da algunas claves para entenderlo. Javier, ahora sí quiero que me cuentes un poco la historia de este personaje. ¿Quién era? Pues mira, Sor María Jesús de Ágreda era una mujer joven en la época de sus bilocaciones, tendría unos 18 años más o menos cuando empiezan estos fenómenos. ¿Estamos hablando de 1800? Estamos hablando de 1620, aproximadamente 1620, porque este fenómeno parece que se prolonga entre 1620 y 1629, durante 9 años. Bueno, pues cuando empieza, ella tenía apenas 18 años, era una joven monja de clausura en un convento a las afueras de Ágreda, digamos en la Castilla profunda. ¿Cómo debía ser aquello en aquel tiempo? Porque ahora ya es lo más perdido de, especialmente, de la España profunda. Sí, un sitio increíble que a mí me encanta, pero vaya sitio. Sí, y especialmente frío. Monjas descalzas, es decir, mujeres con un ritmo de vida muy riguroso, en un momento en el que las clausuras cristianas, católicas, de la España católica de aquel tiempo, eran especialmente cerradas. Para que te hagas una idea, casi nadie podía ver a las monjas. Las rejas que hoy se conservan todavía en el convento eran tan densas, los barrotes tan cerca los unos de los otros, y encima soldados con pinchos hacia afuera para que nadie pudiera acercarse a ellas, que aquellas mujeres vivían realmente emparedadas en vida en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, en esa comunidad, esta monja jovencita empezó a protagonizar lo que en aquel tiempo empezaron a llamarlo exterioridades. Ella tenía, por ejemplo, accesos de levitación, y durante las misas parece que la gente acudía a la iglesia a verla levitar. Se hizo famosa
en toda la comarca como que, bueno, esta mujer protagonizaba hechos sobrenaturales y la gente empezó a acercarse con curiosidad, a husmear en torno a Sor María de Jesús. Perdona que te pregunte, ¿eso es historia o es leyenda? Eso es historia. Historia, o sea, es cierto. Sí, además hay constancia en documentos, incluso existe una pequeña autobiografía de la propia Madre Ágreda donde da cuenta de estas cosas. En realidad, Sor María de Jesús ya venía de tradición el tener este tipo de accesos, porque su madre, Catalina de Arana, ya tenía fenómenos de este estilo. Catalina de Arana fue la que fundó ese convento, de hecho. En un momento determinado decide, junto con su marido, cada uno fundar un convento. En el convento de los varones se van los hijos de la familia, en el de las chicas se van las muchachas, y en ese ambiente es en el que crece esta mujer. ¿Qué ocurre? Que durante las obras de creación del nuevo convento, ya parece que la monja de Ágreda, la jovencita novicia, comienza a ser vista en varios sitios. Y parece que guía a los obreros, en fin, tiene como varias aventuras de este estilo. Y la fama de que esta mujer es capaz de estar en dos sitios a la vez, o es vista en dos sitios a la vez físicamente, termina llegando incluso a Madrid. Es justo cuando llega a Madrid, y tarda unos años, evidentemente, las comunicaciones no son como ahora, es justo cuando llega a Madrid hacia 1628-29, cuando llegan las primeras noticias de los misioneros franciscanos que están predicando en Nuevo México y que están encontrando unas facilidades absolutamente únicas en la historia de la conquista española de América. Los indios buscan ser bautizados, se reúnen en cuadrillas que abandonan sus asentamientos, recorren decenas, si no cientos de kilómetros hasta los lugares donde saben que están los frailes y les piden ser convertidos al cristianismo. Les hablan incluso palabras en castellano antiguo, ¿sí? Ocasionalmente palabras, incluso parece que sabían entonar las dos primeras frases del Pater Noster, ¿no? Del Padre Nuestro. Bueno, todo esto sorprende mucho a los frailes. Cuando el jefe de esa expedición de frailes regresa a España y le cuenta cómo han convertido a miles de indios al rey Felipe IV, inspirados por esas visiones de una dama azul, el fraile piensa que esa dama azul no puede ser otra cosa que la Virgen. Sin embargo, en la corte ya se hablaba de esa mujer de Ágreda, que podía estar en dos sitios a la vez y que casualmente su descripción anatómica coincidía mucho con la de la dama azul, una mujer blanca, de rasgos muy pálidos, rostro alargado y vestida con un hábito azul, igual que el que se veía en América. ¿Cuántas veces, se sabe cuántas veces se pudo estar allí, durante cuánto tiempo estuvo llegando a Norteamérica? Bueno, lo cierto es que este asunto fascinó inmediatamente a la Inquisición, y la Inquisición en 1635... No se bromeaba con ella. Claro, envía inmediatamente una comisión a interrogarla. Piensa que estamos hablando del Moncayo, que antes decíamos que era una zona muy fértil en brujería, así que es lógico que cualquier cosa que se saliera de lo común, y especialmente si surgía dentro de un convento, fuera inmediatamente objeto de su atención. Yo he accedido a los interrogatorios del Santo Oficio, del Tribunal de Logroño, entre ese tribunal y la monja de Ágreda. Y toda la preocupación del Tribunal de Logroño era precisamente la tuya, Miguel. Saber cuántas veces había estado y saber cómo había hecho para estar allí. Y las respuestas de la monja son extraordinariamente hábiles. Ella elude la condena, elude incluso el arranque de un proceso, diciendo que aunque ella tenía información de todo lo que estaba sucediendo en América, y de hecho parece que incluso reconoció al padre Benavides cuando que fue el misionero que encabezó aquella expedición, cuando fue a interrogarla, ella dice que debió ser un ángel que tomaba su figura y él que se manifestaba en América y después volvía y se lo contaba a ella en sueños o la iluminaba interiormente con la ciencia infusa, ¿no? De esa manera, con ese artificio, tratando de eludir responsabilidades y tratando de evitar el ego, de decir, no, yo no he sido la que he hecho esto, el Tribunal de la Inquisición se vio incapaz de condenarla. Hubo un segundo interrogatorio, unos años después, en 1650, más duro, más estricto, más, digamos, acosándola sobre la fórmula que ella utilizaba para bilocarse. Pero incluso en esa segunda ocasión, Sor María de Jesús logró evitar la condena. Era en ese sentido una mujer extraordinariamente hábil, sin haber estudiado en ninguna universidad, sin haber sido ilustrada, y sin embargo era capaz de
sortear pues todas las argucias de un tribunal, haciendo algo que hoy yo me lamento particularmente, ¿no? Y es que al saber que iba a ser interrogada por el Santo Oficio, todas las notas personales que ella había tomado de sus visiones en Nuevo México, las quemó. Las quemó porque temía probablemente que el Santo Oficio pudiera tergiversar esa información escrita y utilizarla contra ella. O sea, que ella era consciente de que tenía visiones, de que estaba en otro lugar. Eso es lo extraordinario del caso, porque en la mayoría de bilocaciones, digamos... Iba a preguntar qué es una bilocación. ¿Se puede definir de alguna manera? ¿Estar en dos lugares al mismo tiempo? Exacto, estar en dos lugares. ¿Pero eres lugares consciente de los dos sitios donde estás? ¿O? No necesariamente. De hecho, hablaríamos aquí de dos clases de bilocación. Una bilocación subjetiva, en la que uno cree estar en otro lugar y tiene información de ese otro lugar, pero la gente que está en ese otro lugar no lo ve. Es decir, es una experiencia tuya, personal, como una proyección astral, digamos. Y luego tienes este tipo de casos que son muy singulares, que se cuentan con los dedos de una mano, de bilocaciones en las que una persona está físicamente en dos lugares a la vez, o haciendo o ejerciendo acciones físicas en dos lugares a la vez, y eres consciente de lo que haces en esos dos lugares a la vez. Hay muy pocos casos. Uno contemporáneo, el de la Madre Ágreda, que a mí también particularmente me ha interesado mucho y que he estudiado en la medida de mis posibilidades, es el de Fray Martín de Porres, o San Martín de Porres, muy famoso en Perú. Él es un mulato que, digamos, dio pie, por ejemplo, a este dicho muy nuestro, muy castellano, de estar en misa y repicando. Él lo hacía. Él, no es que estar en misa y repicando es que uno esté haciendo dos cosas a la vez, que es como nosotros hoy lo entendemos. No. En aquella época estar en misa y repicando era exactamente estar en misa y repicando. Tocar las campanas a la vez que uno está delante de la... ¿Tocar las campanas donde arriba en el campanario? Sí, arriba en el campanario. Es decir, que está ejerciendo dos acciones físicas. En el caso de la monja de Ágreda, ella ejerció también acciones físicas que a mí me han obsesionado durante años, ¿no? Dice ella en su autobiografía, la que ella escribe antes de morir, donde hace acopio de algunos de esos recuerdos de su vida, que ella llegó a repartir rosarios y objetos litúrgicos entre los indios. Yo he buscado esos objetos misión por misión, parroquia por parroquia, especialmente a lo largo del Río Grande en Nuevo México, tratando de encontrar, y sigue siendo un poco mi santo grial particular, tratando de encontrar un cáliz con una marca de joyero. Todos los cálices españoles tienen marcas de joyero, que perteneciera al área de Castilla, o al menos al área de Soria, Tarazona, en fin, todo el área de influencia de Ágreda. Y pese a haber hecho calcos de decenas de esas marcas de joyero, no he logrado todavía aislar una que diga, bueno, esta viene de allí y puede ser un regalo físico de la monja de Ágreda. Pero bueno, Miguel, en este caso la búsqueda sigue. ¿Te imaginas que lo encuentres? Podría suceder. Mira, hace poco un historiador y un informador, un comunicador del área de Tarazona me escribía, se llama Javier Bona, para hacerme partícipe de una historia muy singular. Me dice, oye, ¿te has fijado en las casullas, en los vestidos talares de sacerdote que están expuestos en el pequeño museo del convento de Ágreda? Digo, hombre, sí, me he fijado, las he visto, alguna vez los he fotografiado y tal, pero no, ¿qué pasa? Dice, mira, es que los dibujos geométricos que aparecen en las casullas, que fueron bordados por la propia monja de Ágreda, tienes que compararlos con los diseños geométricos de las mantas que todavía hoy se tejen, por ejemplo, entre la etnia de los navajos en los Estados Unidos. Lo he hecho. He enviado a varios expertos textiles en Estados Unidos imágenes de esas casullas para que las comparen con las mantas que hoy todavía tejen los indios navajo, y las primeras impresiones de esos expertos son positivísimas. Están diciendo que efectivamente la monja de Ágreda bordó diseños geométricos únicos del suroeste de los Estados Unidos. Esa podría ser una prueba. Esa es una prueba. Radio Nacional, el sonido que nos une. Hola, muy buenos días, ¿qué tal están? Suena a café recién hecho por las mañanas. Revela las consecuencias. Suena a niños camino del cole. A las 9 estará con nosotros. Suena a ciudad poniéndose en marcha. Estos micrófonos de Radio Nacional. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Había más
santos, aparte de San Martín de Porres, que hicieran levitaciones, bilocaciones? Sí, hay muchos. El más reciente, y además es un personaje que a mí me fascina también, es San Pío de Pietrelcina, ¿no? Pío de Pietrelcina, muy famoso en Italia. Bueno, el proceso para llevarlo a la santidad lo condujo un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que se llama Cristoforo Bove, que trabaja en Roma, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, con el que yo me he entrevistado y hemos tenido ocasión de charlar sobre este asunto de las bilocaciones. Y él particularmente estaba muy fascinado con algo que hizo el padre Pío de Pietrelcina a principios de los años 60, que es un caso de bilocación extraordinario. Este hombre, Pío de Pietrelcina, famoso durante toda su vida por sus fenómenos místicos, sus estigmas, en fin, fue un personaje muy importante, recibió la visita de un sacerdote uruguayo que se hizo muy amigo de él, y este sacerdote uruguayo le pidió un favor personal, uno de esos pactos vitales que a veces hacemos los seres humanos, ¿no? Le pidió que si él moría antes, necesitaría que el padre Pío estuviera a los pies de la cama acompañándole en el tránsito de su muerte. Bueno, aquel sacerdote llegó a ser arzobispo de Montevideo, y el día de la muerte él estaba en su habitación, en el palacio arzobispal, rodeado de sus asistentes y del médico. Antes de morir, alguien entra en la habitación. Es un capuchino, jorobado, con barba, con pinta de loco despistado maravilloso, que pide que les dejen un momento a solas, y ese capuchino ora junto al arzobispo, y cuando sale desaparece, y es identificado al poco tiempo con Pío de Pietrelcina, que en ese momento estaba a unos 14.000 kilómetros de allí, orando como siempre en su parroquia de Nápoles, en Pietrelcina. La monja es otro dato curioso. ¿Su cuerpo está incorrupto? Su cuerpo está incorrupto, Sor María Ágreda de Jesús. Sor María de Jesús de Ágreda. Jesús de Ágreda, siempre digo al revés. Sí, ella muere en abril de 1665. ¿A qué edad? Muere con 63 años. Muere el mismo año en el que fallece también el rey Felipe IV, con el que mantuvo una correspondencia intensísima y llena de matices, ¿no? Fueron 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta, en un periodo entre 1643 y 1665. Ella muere, como digo, en 1665, y un tiempo más tarde, al exhumar sus restos, se descubre que su cuerpo está casi como está como el día en el que la enterraron. Incluso conserva flexibilidad, turgencia en la piel, en fin, una cosa extraordinaria. Extraordinaria porque a esta mujer la enterraron envuelta en una sábana, sin ningún tipo de preparación, en un terreno húmedo, como sabes que es la zona de Ágreda, ¿no? Así que desde entonces se conservó aparte, y hoy todavía se puede ver sus restos mortales, que impresionan verdaderamente, en una urna de cristal dentro de la iglesia del convento de las Concepcionistas en Ágreda. Lo curioso es que el último análisis médico que yo sepa que se ha realizado a esta mujer se hizo en 1989. Un equipo de galenos, de médicos, examinaron el estado de conservación del cuerpo y hicieron una cosa muy singular. Se limitaron a refrendar un informe previo de otro equipo médico que ya había hecho ese mismo examen en 1909. 80 años antes. Es decir, que en ese arco de tiempo de 80 años, de 8 décadas, no se había deteriorado el cuerpo lo más mínimo. En fin, un prodigio más a sumar a la lista de los muchos que tiene esta mujer a sus espaldas. ¿Se puede entrar a ver sin problema? ¿Te lo enseñan? Sí, está en la iglesia, es decir, que durante el horario de apertura del templo se puede visitar sin ningún problema. Si alguien va, desde luego que aproveche para pedir las llaves en el torno del convento del museo, vea las casullas, vea los escritos de la monja y vea las maravillas históricas que se encuentran allá. Antes que tú nadie se había interesado por esta historia, Javier, por la Dama Azul. No es cierto. Ha habido mucha gente que se ha interesado, es decir, de hecho alusiones a la monja de Ágreda las encontramos incluso en Emilia Pardo Bazán, por decir grandes intelectuales españoles, ¿no? Lo que ocurre que la visión que se tenía de la monja de Ágreda era más la de
una mujer que sin ningún tipo de formación previa había llegado a ser capaz de superarse a sí misma y escribir una obra como esta mística Ciudad de Dios y muchas otras obras y panfletos que ella redactó en vida y sus cartas con el rey. Era como una mujer hecha a sí misma, que se tomaba como modelo, pero nunca se le puso al nivel de Santa Teresa de Jesús como escritora, aunque tiene ese nivel, evidentemente, y para mí es una de las grandes intelectuales del barroco. Lo que sí que quizá yo hice, a diferencia de otros, es subrayar su aspecto sobrenatural y centrarme en ese tema de la bilocación que a mí me resulta absolutamente fascinante. Y fíjate que ahora que está en cuestión su proceso de beatificación, porque esta mujer todavía no ha sido beatificada por el Vaticano, por problemas teológicos precisamente vinculados a ese libro de la mística Ciudad de Dios, creo que el centrarse en los fenómenos sobrenaturales que ella protagonizó podría acelerar la marcha de ese proceso detenido desde hace 300 años. En la tercera parte del programa vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad ahora, que tiene que ver también con Bill Richardson. Pero antes, te interesa mucho el tema de la bilocación. ¿Has hecho prácticas? En alguna parte he leído que estabas leyendo, estabas tratando de hacer prácticas. El otro día coincidimos en Toledo y te preguntaban si hacías viajes astrales. ¿Haces bilocaciones? ¿Eres capaz de estar en dos sitios a la vez? No, en eso tú eres el que sabes, pero... ¿Y no estás en tu casa durmiendo con tu gente y de repente estás aquí también esta noche? No estaría mal, pero no. En mi caso lo que yo sí que hice fue cuando tuve contacto con estos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos que ensayaron modelos para provocar viajes astrales en soldados y convertirlos en espías psíquicos y los utilizaron durante la década de los 70 para espiar al bloque comunista. Bueno, pues cuando yo tomé contacto con esta gente, sí les pedí que utilizaran sus técnicas conmigo durante 48 horas para por lo menos conocerlas vivencialmente y poderlas describir bien en mi obra, ¿no? Me sometí a varias de esas pruebas con unos sonidos especiales que te colocan en los oídos y que crean un estado de conciencia particular, y logré algunos resultados que a mí me sorprendieron. Yo siempre he pensado que soy bastante torpe, bastante pétreo en estas cosas psíquicas, y sin embargo despertó algo en mí. Yo fui capaz de ver, según las coordenadas geográficas que me dieron, pues una estructura, un edificio en Düsseldorf, Alemania, mientras yo estaba tumbado en Virginia, en Charlottesville, Virginia, a unas 4 horas en coche de Washington DC. ¿Lo veías claramente? ¿Lo viste? Lo vi con bastante claridad, no con la claridad con la que vemos las cosas con los ojos o con las que vemos una foto en un álbum o encendemos la pantalla de televisión. Es una claridad distinta, es una claridad sensorial. Es decir, tú tienes la certeza de que las formas geométricas se corresponden, de que eso es un edificio, de que eso está en una latitud determinada, pero es una información que tú sientes, no que tú ves. Es la diferencia. Pero la información es. Eso es lo importante. ¿Y has hecho algún otro tipo de práctica desde entonces? Pues la verdad es que me asusté, Miguel, porque es como abrir una puerta donde uno entra en un territorio que no controla, ¿no? Estamos hablando del territorio de lo psíquico, pero a la vez que me asustó, también me fascinó, porque al final la gran lección de la Dama Azul y de sus bilocaciones y hablar de los espías psíquicos, de los viajes astrales y meterse en todo este berenjenar en el que yo me adentré para escribir mi novela, es que todo esto tiende a demostrar que somos mucho más que cuerpo físico, que hay algo dentro de nosotros que nos trasciende y que es capaz de hacer cosas ahí fuera sin necesidad de que nuestras manos torpes y materiales tengan que estar ahí. Y eso da mucha esperanza. Según informes secretos divulgados recientemente por los Archivos Nacionales de Inglaterra, bajo la Ley de Libertad de Información, controladores de tráfico aéreo y policías, entre otros, vieron algo que describieron como platos volantes extraterrestres, que en su opinión prueban que el ser humano no está solo en el universo. Los documentos, que pueden ser descargados de la página de Internet de Archivos Nacionales, cubren el periodo entre 1978 y 1987. Entre los textos figuran descripciones de extrañas luces en el cielo,
y de objetos sin explicación vistos tanto por el público como por elementos de las Fuerzas Armadas y la policía. En uno de ellos se narra con gran detalle la experiencia de un hombre que mantuvo contacto físico y psíquico con seres extraterrestres de color verde desde que era un niño. En otro relato se cuenta que un hombre de 78 años aseguró que un ovni se lo había llevado de paseo cuando estaba pescando. Más inquietante aún. En 1984, 3 policías vieron un objeto no identificado en el cielo de Londres. Otro documento revela las experiencias de un grupo de clientes y empleados de un pub en la localidad de Tunbridge Wells, en el sureste de Inglaterra. Dijeron haber visto un objeto con luces verdes y rojas que se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick. Son algunos de los muchos expedientes secretos desclasificados por el gobierno británico. ¿Estamos acaso ante una nueva era de los ovnis? Pues esa pregunta te hago, Javier. A ti que te interesa, como a nosotros, el tema de los ovnis, hablando con el gobernador de Nuevo México, que también le interesa. Es muy curioso porque parece que estamos ante una nueva era donde hay un montón de políticos, militares interesados y pidiendo la desclasificación de toda esta serie de documentos secretos, como ha pasado por segunda o tercera vez en Gran Bretaña recientemente. Sí, la impresión que yo tengo es que estamos ante una nueva era del tratamiento informativo de los ovnis, no exactamente del fenómeno ovni, es decir, el fenómeno ovni sigue estando todavía en una fase, digamos, de baja intensidad, probablemente se reactive enseguida y hay algún dato a ese respecto, pero sí del tratamiento informativo. La desclasificación de Gran Bretaña es muy sorprendente porque están aportando muchos datos, pero son datos del periodo álgido de los ovnis, años 60, 70, 80. Además, historias muy curiosas, como esas que hemos puesto aquí, alguien que estaba con extraterrestres de color verde, o sea, una cosa que dices, uff. Sí, pero fíjate, Miguel, eso es muy curioso porque muchos pueden pensar que es insólito que las fuerzas aéreas o el MI5 se haya dedicado a recopilar esa clase de datos, de informaciones. Nosotros sabíamos que eso se estaba produciendo, que esos interrogatorios estaban teniendo lugar, y nosotros lo hemos denunciado en el Espacio en Blanco hace ya años, y sin embargo nadie parecía tomarnos en serio. ¿Cómo se iba a encargar un agente del MI5 o un espía a recopilar esta clase de información? Pues sí, se han dedicado durante mucho tiempo y la prueba son estos expedientes que ahora están a disposición del público. Pero no solo son los ingleses, también los daneses están desclasificando información, también los franceses están poniendo sus archivos poco a poco a disposición de la opinión pública a través de Internet. Los peruanos también, ¿no? Los peruanos también han iniciado un proceso. En Estados Unidos, en Washington, se está hablando cada vez más de que se van a abrir los archivos norteamericanos relacionados con el fenómeno OVNI, y eso sí que puede ser importante. Yo comenté este asunto en la ceremonia de hermanamiento entre Ágreda y Nuevo México, inspirada por la Dama Azul, con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. ¿Por qué con él? Bueno, muy, muy sencillo. En Nuevo México está Roswell. Tú sabes que el caso Roswell inicia la moderna era del secreto oficial sobre los ovnis, ese famoso accidente de julio del 47 de un supuesto platillo volante. Paréntesis, ¿tú qué crees de ello? Yo creo que se estrelló algo evidentemente no humano. Yo sigo defendiéndolo a fecha de hoy. Vale. Y le pregunté a Bill Richardson a ese respecto. Él sonrió, me dio una palmada en la espalda, me dice, hombre, alguien que conoce el tema Roswell también, ¿no? Y claro, le comenté a ese respecto, bueno, que yo sabía que Richardson había hecho peticiones al gobierno Bush para que desclasificara todo el asunto del caso Roswell, pero ¿qué pensaba hacer ahora? Que él era parte del gobierno, él es demócrata, un hombre de confianza de Barack Obama. Se quedó como muy perplejo, pensativo, diciendo, claro, algo tendré que hacer. Y yo supongo que ese algo tendré que hacer es lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque otro de los hombres de confianza del presidente Barack Obama es John Podesta, ha sido el que ha coordinado su oficina, digamos, de gobierno de transición entre el que ganó las elecciones el 4 de noviembre y tomó posesión el 20 de enero, y John Podesta
es un personaje absolutamente implicado en todo lo relacionado con el tema OVNI, un fascinado públicamente sobre este asunto, ha hecho declaraciones muchísimas en Estados Unidos sobre este particular, defendiendo que hay que desclasificar los archivos nacionales vinculados a los no identificados. Y ahora que él forma parte del gabinete de Barack Obama, hay muchas razones para creer que esto puede ocurrir. Incluso hay una iniciativa que se llama Facts on Washington, por la que se trata de recoger al menos 1 millón de faxes, no de emails, de faxes, que cuesta un poco más, ¿no? 1 millón de faxes a un fax determinado de la Casa Blanca, de ciudadanos norteamericanos, exigiendo esa desclasificación. 1 millón. Y ya estamos muy cerca de esa cifra, de ciudadanos norteamericanos que están enviando esos faxes. Así que sensibilidad hay, oportunidad política existe, y actores políticos que puedan poner en marcha esa presión sobre el conglomerado militar, los tenemos con nosotros. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Bueno, Javier, ha sido un placer y sobre todo gracias por tu amistad. Me encanta y te agradezco también tu éxito. Me encanta cómo te lo has trabajado, cómo has llegado ahí. Espero seguir viéndote muchas veces en el Espacio en Blanco. Tengo un montón de cintas tuyas, espero seguir teniendo un montón de CDs o MP3 o cosas de esas nuevas, modernas ahora, porque significa que he estado muchas veces en el programa. Claro que sí. Si hay alguien que quiera conectarte, página web o algo para dar. Sí, mi página web es www.javiersierra.com y a partir de ahí ya pueden acceder a todo el universo de mis obras y mis trabajos. Pues ahí lo tenéis, una página chula. Saludos a la familia. Un fuerte abrazo. Gracias. Y terminamos por hoy, a punto de llegar a las 4, paramos nuestro viaje. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía, pero recordar que en 7 días volvemos. Hay mucho misterio en este verano especial del Espacio en Blanco. La radio continúa aquí en Radio Nacional. Mientras tanto, feliz semana para todos. Nos vemos en el Espacio en Blanco y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Nos encontramos en el Espacio en Blanco.